En 1897, Marie y su esposo Pierre Curie estaban profundamente inmersos en diversas investigaciones científicas, pero había un detalle que en aquellos tiempos no despertaba mayor preocupación. La familia Curie no contaba con un laboratorio propio. El matrimonio realizaba entonces sus investigaciones en un espacio mal ventilado y, sobre todo, sin contar con la protección adecuada contra un fenómeno cuya peligrosidad se ignoraba: la radiación. Para el año siguiente, la pareja comenzó a experimentar los primeros problemas de salud. Además de la constante fatiga y los problemas de anemia, sufrían de un extraño e inusual síntoma: la inflamación de las yemas de los dedos. Pero nada de esto conseguía alejarlos de sus investigaciones. Ambos continuaban trabajando incansablemente. Por desgracia, lo siguieron haciendo sin contar prácticamente con medidas de seguridad. Era común, por ejemplo, que Marie llevara tubos de ensayo con elementos radiactivos en los bolsillos. Incluso utilizaba un trozo grande de radio como lámpara de noche, mientras que Pierre había llegado a atarse un frasco con material radiactivo al brazo, observando las quemaduras que comenzaban a aparecer en su piel. A partir de 1903, algunos médicos comenzaron a alarmarse, sin embargo, solo mantenían al matrimonio bajo observación. Durante ese mismo año, la pareja recibió la medalla Davy de la Real Sociedad de Londres, un premio entregado anualmente al descubrimiento más importante en el campo de la química. Desafortunadamente, 3 años más tarde, Pierre sería víctima de una tragedia que ocasionaría su muerte. Marie continuaría con la labor científica, recibiendo premios en solitario y contribuyendo incluso al esfuerzo bélico durante la Primera Guerra Mundial, aunque esto también implicó exponerse sin protección a rayos altamente nocivos. Con el paso del tiempo y el deterioro de su salud, Marie encontró refugio nuevamente en su laboratorio y en las clases que para ese entonces impartía. Paradójicamente, el trabajo de toda una vida le había estado arrebatando la misma lentamente, pero no nos adelantemos. ¿Cuáles fueron los principales descubrimientos realizados por Marie Curie? ¿Cuáles fueron los obstáculos que tuvo que afrontar en un mundo dominado por los hombres? ¿Es cierto que un romance casi le cuesta un importante premio Nobel? Para responder a estas y otras preguntas vamos a regresar hasta el 4 de julio de 1934, el día que murió Marie Curie. María Salomea Sklodowska nació el 7 de noviembre de 1867 en Varsovia, entonces Reino de Polonia, que formaba parte del Imperio Ruso. Su infancia estuvo marcada por las dificultades y la tragedia. Su familia había perdido su dinero y propiedades y a muy temprana edad la niña tuvo que enfrentar también las muertes de una de sus hermanas y de su madre. Como consecuencia de estos duros golpes, la pequeña María abandonó su fe católica y se volcó al agnosticismo. A los 10 años ingresó al internado J. Sikorska y luego continuó sus estudios en un instituto para señoritas, del que se graduó en 1883 con una medalla de oro. Tras sufrir un colapso depresivo, pasó el año siguiente en el campo, junto a familiares de su padre, y 2 años más tarde regresó a Varsovia para vivir con él. Allí se enfrentó a un obstáculo común para todas las mujeres de la época: la prohibición de asistir a una universidad, aunque ese impedimento no conseguiría detenerla. Junto a una de sus hermanas ingresó a una institución clandestina que permitía a mujeres estudiantes. Más tarde trabajó como profesora particular en Varsovia y durante 2 años como institutriz para los Zorowski, una familia de terratenientes. Allí conoció a su primer amor en uno de sus alumnos, Kazimierz Zorowski. Desafortunadamente para la pareja, los padres de este rechazaron la idea de que se casara con una joven de escasos recursos. Incapaces de desafiar su decisión y sin posibilidades de consumar su romance, los enamorados se vieron tristemente obligados a dejar que su relación se desvaneciera. Luego, hasta 1891, la chica continuó desempeñándose como institutriz y dedicándose a sus estudios en la universidad clandestina. Tan sobresalientes resultaban sus aportes que a los 24 años comenzó su formación científica práctica en un laboratorio químico del Museo de Industria y Agricultura. Ese mismo año emprendió un viaje a París, Francia. Allí el nombre María dejaría de ser utilizado con frecuencia. En su lugar comenzaría a llamarse Marie. En la Universidad de París, más flexible en cuestiones de género, conseguiría continuar sus estudios de física, química y matemáticas, junto a otras 26 compañeras mujeres dentro de un total de casi 800 estudiantes. Nuevamente la vida no le resultaría en absoluto sencilla por aquella época. Durante el día se dedicaba a estudiar, mientras que por la noche impartía clases, ganando apenas lo necesario para subsistir y llegando incluso a sufrir desmayos a causa del hambre, aunque el esfuerzo tuvo su resultado. 2 años más tarde, Marie recibió su licenciatura en física y comenzó a trabajar en un laboratorio industrial. Para 1894, obtendría además un segundo título e iniciaría oficialmente su carrera científica con un estudio de las propiedades magnéticas de varios aceros.
Y durante ese mismo año conocería a quien se convertiría no solo en su colega, sino también en su compañero de vida. En 1894, Marie necesitaba un laboratorio más espacioso para dedicarse a su trabajo, y el físico Józef Kowalski-Bierus le presentó a quien, según creía, podía ayudarla, el investigador Pierre Curie. Pierre le consiguió a la joven de 27 años un espacio cómodo en el instituto donde trabajaba. A partir de ese momento, y gracias a los intereses científicos que ambos compartían, comenzaron a volverse muy cercanos. Rápidamente el hombre de 35 años le propuso matrimonio. Sin embargo, las cosas no saldrían como esperaba. Ella lo rechazó, alegando que planeaba regresar a Polonia. El enamorado Pierre le realizó entonces una declaración contundente. Estaba dispuesto a acompañarla a ese país, incluso si eso implicaba alejarse del campo científico y enseñar francés para poder sobrevivir. Finalmente, y luego de ser injustamente rechazada para un puesto académico en su país natal por su condición de mujer, Marie aceptó la propuesta de Pierre y ambos se casaron en Francia el 26 de julio de 1895, en una ceremonia sencilla que contó con la presencia de algunos familiares y amigos cercanos. Más tarde, la recién casada se propuso un desafío: obtener su doctorado. Tras hablar con su marido, decidió desarrollar su tesis con base en los trabajos del físico Henri Becquerel, quien había descubierto que las sales de uranio emitían rayos de naturaleza desconocida. Becquerel había hallado por casualidad que el sulfato doble de uranio y potasio podía ennegrecer una placa fotográfica. Esto parecía demostrar que la energía emanaba espontáneamente del uranio, sin requerir una fuente externa. Motivada por estos hallazgos y con la colaboración de su esposo, Marie, comenzó a investigar. Contaba para ello con un avanzado instrumento, desarrollado por Pierre y su hermano, un electroscopio equipado con un piezoeléctrico. Este dispositivo era capaz de medir las débiles corrientes eléctricas generadas por la ionización del aire a causa de los rayos emitidos por el uranio. Rápidamente se convirtió en una experta en su uso. También lo manejaba, que comenzó a utilizarlo en una gran cantidad de minerales. Al mismo tiempo, y tras el nacimiento de su hija Irene, llevó a cabo estudios de modo sistemático y puntilloso. Para el año 1898, los Curie descubrieron dos nuevos elementos más potentes que el uranio, el radio y el polonio. Este segundo, bautizado así en honor a Polonia, el país natal de la mujer. Durante esta investigación introdujeron un término que, al igual que el fenómeno mismo, dejaría una huella perdurable: radiactividad. Marie era muy consciente de algo. Sus descubrimientos debían ser publicados lo más pronto posible, con el objetivo de integrarse en la comunidad científica y evitar también que, dado lo competitivo del campo, otros colegas pudieran quedarse con el crédito. Durante los años siguientes, los Curie realizaron importantes avances en la investigación de elementos radiactivos, publicando trabajos científicos sobre sus propiedades y efectos en la salud. Entre 1898 y 1902, los Curie publicaron un total de 32 de ellos, tanto en colaboración como de forma individual, incluyendo uno que revelaba que la exposición al radio podía eliminar células enfermas y tumorales más rápidamente que las células sanas. Fue en este contexto que se consolidó el uso médico de la radiactividad, tanto para el diagnóstico como para el tratamiento del cáncer. El proceso recibió el nombre de Curie-terapia, y hospitales de todo el mundo comenzaron a explorar este campo, dando un impulso significativo a lo que luego se conocería como radioterapia. Además, Marie había sido nombrada ya para ese entonces catedrática de la Escuela Normal Superior. Esto la convertiría en la primera mujer en alcanzar esa posición dentro de la institución. La Academia de Ciencias de Francia comenzó a apoyar económicamente su trabajo. En 1903 la mujer defendió su tesis doctoral sobre sustancias radiactivas y obtuvo su doctorado con mención cum laude, una distinción que reconoce el rendimiento académico sobresaliente de un estudiante. Durante ese mismo año, el matrimonio fue invitado a dar un discurso sobre radiactividad en la Real Institución de Gran Bretaña. Sin embargo, una vez más, la discriminación de la época tuvo impacto en Marie. Por el hecho de ser mujer, se le prohibió hablar, permitiéndole la palabra solo a Pierre. A pesar del surgimiento de una nueva industria basada en el radio, los Curie no patentaron su descubrimiento. ¿El motivo? Ambos consideraban que sus hallazgos debían ser patrimonio de la humanidad. Como consecuencia de esto, obtuvieron pocos beneficios económicos. Sin embargo, su labor científica comenzó a ser reconocida, pero claro, para Marie, esto tampoco sería fácil. En 1903 la pareja fue galardonada con la medalla Davy por la Real Sociedad de Londres, un reconocimiento entregado anualmente al descubrimiento más significativo en el ámbito de la química.
Durante ese mismo año, la Real Academia de las Ciencias de Suecia le otorgó a Marie Curie otro premio, junto a su marido y el ya mencionado físico Henri Becquerel. Una vez más, la científica hizo historial al ser la primera mujer en obtener un reconocimiento que hasta ese momento había estado reservado solo para hombres. En esta ocasión se había convertido en la primera en ganar un premio Nobel, más precisamente el de física, aunque una vez más tuvo que batallar para obtener el reconocimiento. Inicialmente el comité que otorgaba el premio Nobel solo tenía la intención de honrar a Pierre y Henri, ignorando a Marie, pero su marido de manera tajante respondió que se negaría a aceptar el premio si ella no era reconocida a la par. De este modo y a regañadientes fue finalmente incluida. En 1906, Marie dio a luz a su segunda hija, Eve, y 2 años más tarde la tragedia golpearía con dureza a la recientemente crecida familia. Pierre sufrió un terrible accidente en el que fue atropellado por un carro de caballos y perdió la vida como consecuencia de las mortales lesiones. Una profundamente deprimida Marie tuvo que encontrar la forma de salir adelante, y así fue que aceptó el puesto creado para su difunto esposo en el Departamento de Física de la Universidad de París. De este modo se convirtió no solo en la primera mujer en ser profesora en esa universidad, sino también en la primera directora de un laboratorio en la institución. A partir de ese año, la universidad comenzó a permitir la admisión de mujeres sin las restricciones de género que imperaban hasta el momento. En 1911, la Academia de Ciencias de Francia evaluó la posibilidad de que Marie ocupara el puesto del fallecido Désiré Ernest, pero fue rechazada por 1 o 2 votos. A pesar de ser miembro honorario de muchas asociaciones científicas, su candidatura fue criticada por la prensa derechista. ¿El motivo? Marie Curie era mujer, extranjera y atea. Y si bien el secretario de la Academia defendió su nombramiento, el Consejo decidió finalmente no elegirla, aferrado a la tradición de no admitir mujeres. La prensa socialista reaccionó denunciando la misoginia de la institución francesa, mientras que los medios conservadores argumentaron su parte y, según sus palabras, que no se debía convertir a la mujer en hombre. Ese mismo año la prensa volvería a convertirla en objeto de ataque centrado en un escándalo mediático. En 1911 se desató un escándalo en torno a la vida amorosa de la científica. Le atribuyeron un supuesto romance con el físico Paul Langevin, un antiguo estudiante de su difunto marido, que era 5 años menor que ella. El problema, además de las críticas por no mantener un luto prolongado tras la muerte de Pierre, su nueva relación era un affair con un hombre que se encontraba casado y tenía hijos. De este modo, Marie Curie quedó tachada públicamente como una rompehogares e incluso llegó a ser víctima de un escrache en las puertas de su hogar. Al poco tiempo, aquella polémica mujer ganaría su segundo Nobel y el primero en solitario, el Nobel de Química. El comité de los premios intentó retroceder en su decisión de entregárselo tras el asunto de su nuevo amorío, dado que representaba una amenaza para la moral puritana de la época, pero una decidida Marie no se dejó amedrentar y expresó de manera contundente: el premio me lo dieron por el descubrimiento del radio y el polonio. Creo que no hay ninguna conexión entre mi trabajo científico y los hechos de mi vida privada. Finalmente le fue merecidamente otorgado y de esta manera la científica pasó de ser la primera mujer en ganar un Nobel a ser directamente la primera persona independientemente de su género en ganar 2 Nobels en disciplinas diferentes. Sin embargo, apenas pudo disfrutar del logro. Al mes siguiente fue hospitalizada por depresión y problemas renales, lo que la llevó a evitar apariciones públicas durante la mayor parte del año siguiente. Finalmente experimentó una recuperación en 1913, llegando a recibir importantes visitas como las del físico Albert Einstein. En 1914 fue nombrada directora del Instituto del Radio de París, y ese año le trajo nuevos desafíos con el estallido de la Primera Guerra Mundial. Marie Curie se dedicó a aplicar su conocimiento en radiología para ayudar en el esfuerzo bélico. Luego del conflicto experimentó un crecimiento de su reconocimiento en el exterior, llegando a recibir 9 doctorados honoris causa en los Estados Unidos, un reconocimiento académico otorgado por las universidades a personas que realizaron contribuciones excepcionales. Incluso el reconocido periódico New York Times afirmó por aquel entonces que Marie Curie tenía la intención de poner fin al cáncer, destacando su convicción de que el radio era una cura efectiva para la devastadora enfermedad. Desafortunadamente, para el año 1921, la científica realizó una alarmante declaración. Aseguró que era imposible para ella visitar todos los laboratorios y colegios en los que estaba interesada. La mujer era muy consciente de su situación y la dio a conocer públicamente. Su trabajo con el radio había dañado gravemente su salud y es así como nuestra historia vuelve al principio.
A medida que pasaron los años, la salud de Marie Curie continuó deteriorándose, pero ella seguía dedicándose por completo a su trabajo y a sus estudios. Formó parte de diversas academias científicas, como la Academia Nacional de Medicina de Francia, pero para la primavera de 1934, la situación empeoraría drásticamente. Debía permanecer postrada en un estado de ceguedad casi total debido a las cataratas. Marie Curie murió el 4 de julio de ese mismo año, en el sanatorio Saint-Célémos del barrio parisino de Passy, a la edad de 66 años. Lo hizo como consecuencia de una anemia aplásica, un extraño trastorno en el que la médula espinal no produce suficientes células sanguíneas. Esta afección fue probablemente contraída debido a la exposición continua a la radiación. La prensa francesa la despidió con las siguientes palabras: la insigne mujer que al conquistar para la ciencia un mundo, aportó un nuevo y maravilloso remedio contra el dolor. Sus restos fueron posteriormente sepultados junto a los de su difunto marido en el cementerio de Saux, ubicado a pocos kilómetros al sur de París. 6 décadas más tarde, en 1995, los restos de Marie y Pierre Curie fueron exhumados para ser llevados al Panteón de París, un mausoleo y monumento histórico que alberga los restos de algunas de las figuras más prominentes de la historia francesa. Esto convertía a Marie en la primera mujer en ser honrada con este reconocimiento por sus propios logros. Debido a la preocupación por la radiación residual, los responsables de la exhumación contactaron a la Agencia Francesa de Protección Radiológica para obtener asistencia en la protección de los trabajadores del cementerio, pero al acercarse a la tumba de Marie, se registraron niveles normales de radiación en el aire. Y es que aunque externamente el ataúd parecía ser de madera, al abrirlo se reveló un detalle sorprendente. Estaba revestido con una capa de plomo de 2.5 milímetros de grosor. Un análisis posterior del cuerpo de la mujer mostró además que se había conservado de forma excepcional, con bajos niveles de contaminación alfa y beta. Probablemente esto se debió a que Marie tomó ciertas medidas para minimizar su exposición a la radiación en sus años finales. Desafortunadamente había estado expuesta a ella durante la mayor parte de su vida, y aunque terminó acabando progresivamente con su salud, logró salvarla de decenas de miles de personas con toda clase de contribuciones innovadoras. Marie Curie había expresado que la guerra era la mayor miseria humana. Por ese motivo aseguró que había decidido invertir sus años de investigación en aliviar el sufrimiento de los seres humanos. Al no poder prestar servicio a su patria, Polonia, decidió contribuir con Francia. En un principio intentó sin éxito vender sus medallas de oro del premio Nobel para apoyar el esfuerzo bélico. Finalmente terminó invirtiendo en bonos de guerra con el dinero de sus premios. Pero su principal contribución estuvo en los hospitales de campaña. Junto a su hija Irene, de ya 18 años, que para ese entonces era su ayudante, desarrollaron un elemento crucial para la atención de los soldados heridos: máquinas de rayos X portátiles. Y por si esto fuera poco, Marie también desarrolló los vehículos necesarios para transportar las llamadas ambulancias radiológicas, convirtiéndose para esta finalidad en una de las primeras mujeres en obtener una licencia de conducir. Por supuesto, como era costumbre a esa altura, la científica no la tuvo sencilla tampoco en este ámbito. Debió enfrentarse constantemente a los prejuicios de generales y cirujanos franceses que rechazaban la presencia de mujeres, tanto en el frente como en los quirófanos. No pasó mucho tiempo hasta que se dieran cuenta de su error. La flota de 18 Petit Curie, o pequeñas Curie, como pasaron a ser conocidas las máquinas portátiles de rayos X en la jerga popular, sumadas a los 200 equipos de radiología fija que la científica instaló en los hospitales de campaña, ayudaron a tratar a más de 1 millón de soldados heridos. La propia Marie atendió personalmente alrededor de 1.200 de ellos. Al comienzo de la guerra, los heridos recibían atención de emergencia en el propio campo de batalla, antes de ser trasladados a hospitales. Sin embargo, la introducción de armas como ametralladoras y proyectiles explosivos complicó los diagnósticos en el frente. Los equipos de Marie Curie llegaron entonces para recorrer los diferentes campos de batalla y permitir una rápida evaluación de las heridas, y resultaron indispensables para el diagnóstico de distintos tipos de traumatismos y heridas, además de permitir la localización de los proyectiles alojados en los cuerpos de los soldados y facilitar así las intervenciones quirúrgicas. Durante ese periodo llegó a ser jefa del servicio de radiología de la Cruz Roja francesa. Hay que mencionar que estableció el primer centro de radiología militar en Francia, instruyó a otras mujeres para que oficiaran de ayudantes y desarrolló cánulas que contenían emanaciones de radio, un gas radiactivo e incoloro que más tarde se identificaría como radón. Estas cánulas se empleaban para esterilizar tejidos infectados, y Marie Curie aportó el elemento químico de sus propios suministros. Sus esfuerzos durante el conflicto bélico le valieron la medalla de oro de la Cruz Roja francesa, y dado el impacto positivo de su atención médica durante el conflicto, se tomó la decisión de implementar equipos de rayos X en la mayoría de los hospitales a nivel mundial.
Eso sí, pese a su invaluable ayuda humanitaria, Marie no recibió reconocimiento alguno por parte del gobierno francés. Sin embargo, la otra parte de la historia la recordaría como verdaderamente lo merecía. A lo largo de su carrera, Marie Curie tuvo que enfrentar toda clase de críticas y discriminación por polaca, judía y por sobre todo mujer. Incluso se le negó en diversas ocasiones la posibilidad de brindar conferencias sobre un área de trabajo y estudio que ella misma había fundado, la radiactividad, y al escribir la biografía de su difunto esposo, tuvo que dejar asentado en varias ocasiones que la investigación sobre el polonio y el radio que le valió su segundo premio Nobel le pertenecía. Si bien Pierre había brindado su opinión, el mérito era enteramente de ella. Por supuesto, los científicos de la época no creían que una mujer fuese capaz de lograr algo semejante. Marie misma expresó con sus propias palabras: las mentiras son muy difíciles de matar, y una mentira que atribuye a un hombre lo que en realidad era el trabajo de una mujer tiene más vidas que un gato. Aún así, nada de eso impidió que siguiera dedicándose a su labor incansablemente, allanando con su dedicación el camino para futuras generaciones de científicas, como su hija mayor Irene, quien siguió los pasos de su madre y se dedicó a continuar con sus trabajos, y algo heredó de su brillante mente, porque un año después de la muerte de Marie, Irene recibió junto a su esposo el Premio Nobel de Química por el descubrimiento de la radiactividad artificial. Por su parte, su hija menor Eve se dedicó a la escritura y al activismo por los derechos humanos. Tras la muerte de su madre, honró también su legado escribiendo la biografía Madame Curie, que rápidamente se convirtió en un bestseller y ganó con el tiempo prestigiosos premios literarios. Los documentos que dejó Marie se encuentran almacenados en cajas forradas con plomo. Debido a la contaminación radiactiva, estos tesoros científicos se consideran demasiado peligrosos. Incluso sus objetos personales, como libros de cocina, ropa y muebles, continúan siendo altamente radiactivos a casi 100 años de su muerte, y se estima que seguirán siéndolo durante al menos 1500 años más. Por este motivo, muchos de los documentos de la científica que se exhiben en los museos son en realidad réplicas. En la actualidad, la unidad de medida de la radiactividad se denomina Curio, en honor a Marie y su esposo Pierre. El Instituto del Radio en París, núcleo de la labor científica de la mujer hasta su fallecimiento, se ha transformado en el Instituto Curie y continúa siendo un destacado centro de investigación de primer nivel. Marie Curie fue galardonada en vida con múltiples premios prestigiosos y recibió títulos honoríficos de diversas universidades a nivel internacional. Tras su muerte, varias becas, estaciones de trenes, puentes, entidades e incluso asteroides fueron nombrados en su honor. Además, le erigieron estatuas y monumentos y le realizaron películas biográficas. Lo más seguro es que nada de esto le hubiese importado demasiado. La mujer tenía un perfil sumamente bajo, rehuía las apariciones públicas e incluso su amigo Albert Einstein llegó a comentar en una ocasión que era probablemente la única científica que no se había dejado corromper por la fama. Marie Curie dejó una impronta significativa que continúa inspirando y guiando a científicos y estudiantes en todo el mundo. Considerada la madre de la radioterapia, sus investigaciones pioneras sobre la radiactividad sentaron las bases para el desarrollo de tratamientos innovadores contra el cáncer, que al día de hoy son los más utilizados y que han ayudado a mejorar la calidad de vida de innumerables pacientes. A pesar de los obstáculos que enfrentaba su género, continuó dedicándose a la ciencia incesantemente y se convirtió en una figura del empoderamiento femenino, inspirando a otras mujeres a perseguir sus aspiraciones profesionales en campos que históricamente habían sido dominados por hombres. Y pese a su temprana partida, nos dejó un legado repleto de valiosas contribuciones, porque tal y como ella expresó, la vida mejor no es la más larga, sino la más rica en buenas acciones.